¿Qué tal? Como siempre, un gusto saludarles desde el Palacio Legislativo de San Lázaro, ya en la parte final, la penúltima semana del receso de actividades en nuestro Congreso Federal. Se ha ido modificando a lo largo de la historia de nuestro Congreso la duración de los periodos ordinarios de sesiones. La última reforma determinó precisamente que el periodo de sesiones, el segundo, iniciara el 1 de febrero, antes era un poco después, pero ahora es el 1 de febrero. Habrá sesión de Congreso General casi en 8 días para que el Congreso inicie los trabajos ordinarios en donde hay una intensa agenda legislativa. Vámonos por lo pronto con la información de la Comisión Permanente. Al iniciar la sesión de la Permanente esta semana, diputadas, diputados, senadoras, senadores de la Permanente guardaron un minuto de silencio en memoria de las víctimas, casi el centenar de víctimas, por la explosión de un ducto de combustible en el municipio de Tlalhuelilpan, en el estado de Hidalgo. La propuesta del minuto de silencio fue realizada desde su curul por la senadora de este estado, Xóchitl Gálvez Ruiz. Bueno, posteriormente, ya en el apartado de agenda política, al cerrar la sesión, se abordaron estos hechos ocurridos el viernes pasado en Tlalhuelilpan, en el estado de Hidalgo, en donde esta explosión por la extracción ilegal de combustible se originó. Ahí se lamentó por parte de los legisladores la pérdida de vidas y, por supuesto, se expresaron condolencias a los deudos. El hecho de contemplar una fuente de muchos metros de altura, rebosando combustible, horas después de que fue notificada la fuga, horas después de saberse que nos habían picado ese ducto. Tienen que ser preguntas. ¿Por qué Pemex no cerró el ducto? La única forma en la que podemos prevenir es de civiles a ciudadanos. Y hablamos de un tema de comportamiento, desde la parte de la prevención social del delito, la que podemos hacer sin los uniformes, ni de la Policía Federal, ni del Ejército, ni de la Marina. No digo que el gobierno sea el culpable, pero sí que las omisiones costaron vidas. Es una cadena de errores que nos demuestra que la actual administración no está haciendo bien las cosas. Incluso, ya como sabemos todas y todos, la Comisión Nacional de Derechos Humanos ya denunció al Ejército por inacción. Racionalmente, eran 25 los elementos del orden y más de 800 personas en el lugar de los hechos. Materialmente no era posible que el ejército dispersara a la gente. Voces de algunos partidos que hace algunos sexenios fueron gobierno dicen que hubieran hecho, pero cuando fueron gobierno, las desgracias los rebasaron. Nosotros consideramos que es una comisión legislativa la que debe ser coadyuvante y complementar el esfuerzo que lleve a cabo las instituciones en su responsabilidad jurídica, por una parte, y por otro lado, que deba garantizar tanto el derecho a la verdad como un seguimiento. Lo sucedido ahí es producto de una serie de problemas que desde hace décadas se ha ido preservando y acumulando en México. Problemas de mantenimiento, de monitoreo y salvaguarda con la red de tuberías y ductos de Pemex y una red de corrupción. Desde que se corrió la voz de que en la comunidad de San Primitivo fluía gasolina, llegaron de Tlalhuelilpan y pueblos aledaños para llenar cubetas, jarras y bidones. Un delito, sí, pero también hay que decirlo con todas sus letras. Una urgencia de conseguir gasolina por el desabasto registrado desde el 7 de enero. Pero la realidad es que no sabemos si alrededor de esta escena también había, y lo digo con mucha responsabilidad, había miembros del crimen organizado,
asusando a la gente a que pudiera aprovechar esta fuga. 25 elementos, no sabemos qué había alrededor de esta escena, miles de personas que no pudieron contenerse. Bueno, en otros asuntos, luego de aprobarse su nombramiento con 33 votos, rindió protesta ante la Comisión Permanente Eduardo Navarrete López como vocal de la Junta de Gobierno del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario. El nombramiento se deriva de la vacante generada con motivo del vencimiento del periodo de Luis Miguel Montaño Reyes en agosto del año 2018. La primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia envió al Pleno un punto de acuerdo que fue ratificado porque la permanente condena el asesinato del presidente municipal de Tlaxiaco, estado de Oaxaca, Alejandro Aparicio, ocurrido el pasado 1 de enero. También avaló un exhorto a la Coordinación Nacional de Protección Civil en coordinación con las 32 entidades federativas para que elaboren y sigan los protocolos de seguridad, almacenaje, distribución y uso de fuegos pirotécnicos. Durante la sesión de la Comisión Permanente también se puso a consideración del Pleno dictamen con un exhorto a las secretarías, entidades y dependencias de la Administración Pública Federal a cumplir lo dispuesto en el artículo 134, párrafo octavo de nuestra Constitución Política, y se trata de que los mensajes y comunicados oficiales sean de carácter institucional y con fines informativos, educativos o de orientación social, quedando exentos de incluir nombres, imágenes, voces o promoción que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público. En contra del dictamen habló el diputado Raúl Bonifaz Muedano. Señaló que en el ejercicio de proporcionar información a través de redes sociales sobre las acciones que emprende o emprenderá el gobierno federal, no se encuentra debidamente reglamentada la Ley General de Comunicación Social, que por cierto entró en vigor a principios de este año, hace unas semanas. Y ante la ausencia de regulación en la materia, no existe una autoridad que observe este tipo de publicaciones en redes sociales fuera de los tiempos electorales. Es por estos motivos que el sentido del dictamen fue en contra, ya que considero que este no tiene materia. La pregunta es, ¿estamos de acuerdo en pedirle a las autoridades que respeten la ley? ¿O no estamos de acuerdo en pedirlo? Es un tema muy sencillo, de muy fácil explicación. Que si está regulado, que si no está regulado, que si queremos un texto literal para poderlo aplicar, ese es otra materia de interpretaciones legales. Bueno, en favor de este dictamen se argumentó que si bien los ciudadanos y las ciudadanas tienen derecho a recibir información, ello no debe violentar preceptos constitucionales. Pero por otro lado está la propaganda del gobierno federal. Esta propaganda se ha visto en varias ocasiones por varias secretarías que tiene elementos coincidentes con el de Partido Morena. Y no solo eso, que también sale dentro de su publicidad con frases diciendo apoyemos al presidente Andrés Manuel López Obrador. En ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público. Esto incluye al presidente de la República. Bueno, finalmente se puso a consideración del Pleno y ganó votación en contra, por lo que no se realizó el exhorto, se desechó. Bueno, más allá de que se ha desechado, lo que sí es un hecho desde el punto de vista jurídico es que hay que reglamentar esta Ley General de Comunicación Social. Hay que recordar que el origen, el espíritu del legislador al presentar las diversas propuestas que se discutieron, finalmente se dictaminaron, hay una votación y una discusión muy intensa, es regular la propaganda gubernamental. Ya está la norma, ya está la ley, el marco jurídico, ahora hay que reglamentar cómo se va a aplicar esta norma. Y bueno, la Comisión Permanente aprobó un punto de acuerdo mediante el cual se exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que en el marco de la diplomacia, la autodeterminación de los pueblos y la no intervención continúe propiciando el diálogo y el acuerdo político entre las partes en conflicto en el estado de Nicaragua. Esperemos que la Secretaría de Relaciones Exteriores escuchen este llamado que les hacemos desde el Poder Legislativo para que se continúe propiciando el diálogo, la construcción en el seno también de la Organización de los Estados Americanos.
Bueno, y la segunda comisión de la permanente también que analiza los temas vinculados a las relaciones exteriores avaló acuerdo y que puso a la consideración del Pleno de la permanente pues una condena a los hechos ocurridos el pasado 1 de enero en las playas de Tijuana y en Baja California, donde agentes de la Policía Fronteriza de los Estados Unidos arrojaron desde su territorio descargas de gas lacrimógeno a migrantes para dispersarlos. Solicita a la Secretaría de Relaciones Exteriores las acciones emprendidas sobre estos hechos, informar de las acciones emprendidas sobre estos hechos y las medidas o acciones que prevengan la repetición de tales hechos, sobre todo ante la inminencia de la llegada de nuevas caravanas de migrantes. En tanto viene una caravana migrante más, creo que sí debemos dejar claro que no estamos dispuestos a recibir, a permitir ese tipo de maltrato hacia los migrantes. Sin embargo, también tenemos que tomar en cuenta que ellos están transgrediendo un paso que no es de la manera que ellos quieren cruzar. La Secretaría de Relaciones Exteriores envió hoy una diplomática a la Embajada de Estados Unidos sobre el incidente ocurrido el 1 de enero en la zona fronteriza de San Diego, Tijuana. En ella, la Cancillería solicitó que se realice una investigación exhaustiva de los hechos ocurridos ese día, así como de los del pasado 25 de noviembre en esa misma zona. Estando de acuerdo que ya transcurrió tiempo, sí creo que no sobra tampoco hacer la condena, le podemos quitar lo enérgicamente porque tampoco hay garantía de que no vaya a volver a suceder. Y creo que por eso es importante hacer una manifestación a nombre del Poder Legislativo y además que el Ejecutivo también nos puede informar las acciones que está llevando a cabo. Bueno, la Cancillería, la Secretaría de Relaciones Exteriores tendrá que informar al Congreso Federal cuáles son las acciones que se están tomando para evitar que se vuelvan a repetir estos hechos. Aquí de lo que se trata es de garantizar pues la seguridad y los derechos humanos de los migrantes centroamericanos que están llegando a nuestro país cada vez con mayor frecuencia. Pausa, regresamos con más información, actividad en el Senado de la República y en la Cámara de Diputados. Ya regresamos.